Buenas tardes a todo nuestro auditorio nuevamente en su programa Salud y Bienestar. Hoy ya 15 de agosto, ya se va a pasar muy rápido este mes, 15 de agosto del año 2025. Le damos las muy buenas tardes a toda la gente que en este momento está comiendo, les deseándoles buen provecho. A la gente que está trabajando, que la jornada laboral se le haga placentera. También les mandamos un saludo ahí a cabina, a Alfredo, a Iván y a Pedro que nos apoyan en este programa Salud y Bienestar. También un gran saludo a Ernesto que nos va a estar acompañando el día de hoy, hablando sobre un tema muy interesante que se presenta muy comúnmente en los niños, que es el dolor de la rodilla, también conocida como la gonalgia infantil. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la familia de Salud y Bienestar. Y así nos vamos a presentar. Yo me presento, soy el doctor Daniel Ranulfo León Colorado, egresado de la UNAM con cédula profesional 3921843. Y bien, adelante Ernesto, voy a contestar una llamada. Claro que sí, doctor. Como bien lo dijo, el día de hoy nuestro tema va a ser la gonalgia en la niñez. Aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de dolor en rodilla en niños, mucha gente lo minimiza diciendo son dolores de crecimiento. Y sí, no digo que no, a veces sí lo son, pero otras veces ese dolor es como una luz amarilla en el tablero. ¿A qué me refiero? Nos está avisando que algo no está funcionando bien en el engranaje del movimiento de nuestro niño. La rodilla es como una bisagra, siempre se los he dicho, diseñada para soportar peso, absorber impactos y permitirnos correr, saltar, agacharnos o hacer un sinfín de actividades. Pero en los niños aún está en desarrollo. Los huesos, los músculos, tendones y cartílagos no han alcanzado su máxima fortaleza ni su máximo desarrollo. Y en cualquier desajuste, ya sea por una mala postura, por un golpe o inclusive por sobrepeso, puede pasar factura muy rápido. Aquí un dato interesante para todo el auditorio. Por cada kilo extra de peso corporal, la rodilla recibe hasta 4 kilos de presión extra al caminar y hasta 6 kilos pues cuando corremos. Si esto lo multiplicamos por los miles de pasos que un niño da al día, entendemos por qué muchas veces resiente este impacto. Nuestro trabajo como rehabilitador y como especialistas obviamente es identificar la causa y trabajar en fortalecer, en corregir y en devolver la confianza en el movimiento del niño. Porque un niño que deja de moverse por dolor es un niño que empieza a perder tanto la salud física, emocional y obviamente mental, doctor. Así es, fíjate Ernesto, que mucha gente se preguntará cuáles son las causas que puede llegar a tener el niño para que le provoque dolor de rodilla. Una de las causas que es la más común, afortunadamente, son los discos de crecimiento. Cuando el niño va a crecer, inmediatamente hay una dolor en la rodilla. En algunas otras ocasiones tenemos que ver la alineación de las piernas, porque puede ser que el niño no tenga bien alineadas las piernas y esto le provoque el dolor al caminar. Aquí, aunque no es de las rodillas, también tenemos que investigar si no tiene pie plano el niño, porque si llega a practicar algún deporte, bueno, primero aquí vamos a ver qué se puede provocar una lesión si tiene pie plano y si no tiene pie plano, pues aquí a la hora de practicar un deporte, a esa etapa normalmente no contamos con medidas preventivas como es utilizar una rodillera o utilizar un calzado adecuado para correr o practicar algún deporte. Normalmente es en la primaria donde empezamos o en el kinder donde empezamos a correr y demás. Y esto nos puede provocar alguna lesión. Algunas enfermedades inflamatorias que desafortunadamente se llegan a presentar en los niños o adolescentes puede ser también la artritis reumatoide, una enfermedad crónico-degenerativa que cuando se presenta a esa edad suele ser bastante agresiva. Y otras de las patologías de igual manera son infecciones. Puede ser una infección en la rodilla, puede ser una infección en algún otro lado, como puede ser una infección en vías urinarias.
y que le esté provocando una artralgia y que ésta se esté manifestando en lo que es en la rodilla. Por eso es importante siempre hacer un buen diagnóstico. ¿Y cómo se hace esto? Con un interrogatorio dirigido. Desde cuándo te duele, cómo te duele, en qué momento se presenta en el momento en que te levantas de la cama o únicamente cuando vas a correr. Todo esto lo tenemos que investigar para que nosotros logremos tener un diagnóstico. Adelante, Ernesto. Sí, claro que sí, doctor. Recordemos que el dolor de rodilla, pues obviamente, como bien lo comenta, es por diferentes causas y obviamente diferentes tipos de lesiones o condiciones que pueden generar, pues obviamente, esta agonalgia en los niños, ¿no? Son muy variadas. Digamos, vamos a empezar con algunas. Algunas veces pasa por la inflamación de la tuberosidad tibial. Es común en niños, sobre todo que practican deportes de salto o de carrera, y es como si el punto donde se ancla el tendón rotuliano se irritara por exceso de tracción, entonces empieza a haber esta molestia, empieza a haber obviamente este dolor, pero aquí pues lo más importante también es que acudan siempre con un especialista, que acudan obviamente y se les haga la valoración pertinente para determinar de manera correcta cuál es el padecimiento pues que se tiene, ¿no? Respecto a cada paciente, a la actividad física también que pues que maneja y también no hacer, digamos, con paliativos, ¿no? Siempre ocurre que a lo mejor de repente la vecina, el vecino o algo nos comenta de, es que a mí me funcionó tal cosa o me funcionó tal medicamento, entonces eviten siempre la automedicación. Obviamente ya saben que este programa es informativo, siempre tienen que recurrir ante un especialista que dé la valoración al problema para que también nosotros, a su vez, como rehabilitadores físicos, pues obviamente tratemos ese dolor y también parte de nuestra rehabilitación es el hecho de solucionar el problema para dar una mejor calidad de vida y obviamente sin dolor y para que obviamente el desarrollo del niño sea de una manera, pues digamos, equilibrada, tenga calidad, le quitemos el dolor y obviamente pueda desempeñar correctamente sus actividades, doctor. Así es, y fíjate que tenemos que investigar muy bien durante el interrogatorio en qué momento le empezó el dolor. Puede ser que el niño o el adolescente vaya corriendo, se caiga, se golpee y que llegue con mucho dolor, inflamación, disminución de la movilidad. Y aquí tendríamos que ver mediante una radiografía si se trata de una fractura. Por eso es importante el interrogatorio diferente a aquel que nos dicen, no, es que ya llevo 2, 3 meses con este dolor. En este momento vamos a dar el teléfono de Ernesto, rehabilitador físico, que nos apoya en este programa. Claro que sí, doctor. No se pierdan el siguiente bloque. Vamos a hablar obviamente de los tipos de lesiones y sus causas más frecuentes. Les comparto mi número de contacto. Es el 55 32 55 31 16 05 43. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo 2 consultorios. El primero se encuentra ubicado en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Posteriormente, en el turno vespertino, me encuentro en la calle de Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora, esto es Ciudad Nezahualcóyotl, allá por Avenida Central. Y aquellos pacientes que no se puedan movilizar por la enfermedad que tengan o no los pueda acompañar un familiar, no se preocupen, yo voy a domicilio. Usted nada más me marca el teléfono 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir: 55 22 41 28 97. Y así como hay muchas lesiones, como puede ser una fractura, también puede ser un esguince, algún golpe que haya llevado el niño. Por eso hay que investigar cuál es la causa
y de acuerdo a eso plantear el tratamiento. Regresando del corte, vamos a platicar las causas más frecuentes del dolor de rodilla en niños. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con nuestros doctores? Comunícate a nuestra multilínea 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90. Tu opinión es muy importante para nosotros. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que hay muchas enfermedades que pueden provocar este dolor en la rodilla. Tenemos la condromalacia rotuliana, tenemos la osteocondritis disecante, enfermedades autoinmunes, como les decía, la artritis reumatoide o también para algún tumor. Eso es muy importante. Si aquel niño se está quejando de dolor constante todos los días, a todas horas, y que le duele la rodilla, es momento justo de llevarlo al médico. ¿Para qué? Para que sea revisado, sea analizada esa rodilla mediante alguna radiografía y ver qué es lo que presenta el paciente. Puede llegar a presentar un tumor en la rodilla y con esto le cambia por completo la vida. Hay que recordar que posiblemente si el tumor no está diagnosticado a tiempo, haya necesidad hasta de amputar el miembro pélvico del paciente. Por eso es importante que nosotros como padres somos responsables en este momento de nuestros hijos, porque obviamente no tienen la capacidad de ir y acudir a un médico por sí mismos, sino que todavía son menores de edad y están bajo nuestra responsabilidad. Siempre debemos de platicar con nuestros hijos en cualquier momento. ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Qué sensaciones sientes? Para de acuerdo a empezar un tratamiento, pero un tratamiento con un especialista, con un médico. Acuérdese que, como lo acaba de decir Ernesto, muchas de las ocasiones dejamos pasar el tiempo porque la vecina ya le dijo que le pusiera sábila, que le pusiera alguna otra hierba, algún remedio casero, y obviamente lo que puede hacer es que retrase el tratamiento. Aquí lo importante es saber qué tiene el niño y iniciar el tratamiento dirigido a corregir lo que tiene. ¿Es una mala alineación? Bueno, pues vamos a ponerle algún zapato ortopédico, vamos a ponerle alguna rodillera, algo que el paciente lo requiera. Adelante, Ernesto. Bueno, creo que está un poquito desconectado Ernesto. Aquí Fallas en andamos, el doctor. sistema. Ah, muy bien, Aquí ya ya regresó la andamos aquí de señal. regreso. Adelante, Ernesto. Así es, doctor. Sí, como bien lo dice, primero, obviamente, el primer factor o el primer paso, digamos así, para poder, pues, digamos, detectar este problema es siempre mediante la observación. Obviamente, también contamos con varias pruebas clínicas en las que podemos aplicar, pues, para detectar las causas de la gonalgia en la niñez y diferenciar si es un problema mecánico, si es problema muscular, ligamentoso o referido. Vamos a hablar de algunas de ellas, obviamente para tener, digamos, como un panorama más general, un poquito más claro. Primero, las pruebas de alineación y postura. En estas pruebas, o lo que buscamos es detectar deformidades estructurales como el genu valgo, el genu varo o la torsión tibial. ¿A qué me refiero? Primero tenemos que observar al niño de pie, simple, sin zapatos, obviamente descalzo, los pies juntos, y observamos de frente, de perfil y por la parte trasera. ¿Y qué vamos a ver? Pues cómo están alineadas las rodillas, si tenemos esta como curvatura hacia afuera de las rodillas, si la tenemos encontradas como en forma de X. También ahí nos va dando los parámetros para saber cómo vamos a actuar si el problema también se refiere únicamente a una manera postural. Hagan de cuenta que es como alinear las llantas de un coche. Si las ruedas obviamente están chuecas, el desgaste será desigual y empieza pues obviamente a generar este desgaste mecánico. También podemos ver la medición del ángulo Q. Se mide la alineación entre cadera, rodilla y tobillo.
Obviamente un ángulo Q elevado puede indicar predisposición de problemas de rótula. Y tenemos otro test que es como un hilo o una plomada y vemos si la carga del peso cae dentro del centro de la rodilla, hacia adentro o hacia afuera. Por eso también es muy importante ver el desgaste del zapato que está usando el menor. Aquí nos podemos dar cuenta también qué patología puede tener, si de repente a lo mejor el desgaste del zapato es más del lado de afuera, digamos, de los lados laterales. Si el desgaste ocurre en la parte interna, si de repente a lo mejor el desgaste ocurre simplemente en las puntas, es muy importante a todas las mamás y los papás que nos están escuchando, siempre revisen la suela de los zapatos de los niños y eso nos va a dar el mejor indicativo para tener pues un panorama un poco más completo de qué es a lo que nos estamos enfrentando. Yo como rehabilitador siempre les recomiendo, si van a una consulta médica para huesos, especialmente también para rodillas, llévense no los zapatos que tengan más nuevos, llévense los que siempre usan, los que tienen mayor desgaste, porque ahí es un parámetro que nosotros utilizamos para ver la pisada, ver qué lado es el desgaste que más está teniendo y obviamente tener también un panorama un poco más completo, doctor. Así es, Ernesto, y uno de los síntomas que se llega a presentar puede ser el dolor localizado o generalizado en la rodilla, puede haber una inflamación, enrojecimiento, siempre y cuando haya una infección ahí por alguna bacteria que se encuentre, o el paciente ya empiece a presentar dificultad para caminar, correr, saltar, o inclusive vaya cojeando el paciente, vaya claudicando. Puede haber una rigidez matutina o puede tener dificultad para flexionar la rodilla o estirarla por completo. Aquí lo importante es ver qué es lo que tiene el paciente y una técnica no invasiva, no dolorosa. Se suele utilizar lo que es los rayos X, una radiografía AP lateral, una medición de miembros pélvicos para ver si el paciente no tiene acortamiento pélvico y que esto le esté ocasionando esa gonalgia. De igual manera, tenemos que revisar a nuestros pequeños de que no hayan llevado algún golpe en alguna práctica deportiva o hayan tenido algún esguince durante alguna actividad física que haya hecho. Esto es lo importante, conocer y verificar con una radiografía por qué el dolor de la rodilla en los niños. Aquí también el paciente, hay que ver en qué etapa lo encontramos. Tenemos etapas de crecimiento, puede ser que lo encontremos entre los 2 y 8 años de edad, donde el paciente, como comúnmente lo dice la gente, da el estirón. Otro estirón se da a partir de los 10 años hasta los 13 años y uno de los últimos estirones de los 15 años a los 16, 17 años se da otro último estirón y ahí es cuando ya más o menos decimos qué estatura va a tener nuestro hijo. Aquí lo importante es que el niño no presente dolor de rodilla por una enfermedad, sino como los discos de crecimiento. Eso sí no los tenemos que evitar, pero sí le tenemos que dar un analgésico, porque el niño no tiene por qué estar sufriendo del dolor si es por su crecimiento. Por eso les invito a que en este momento agarre lápiz y papel, tenga a la mano una pluma y vamos a anotar el número telefónico de Ernesto Urbina. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Obviamente en niños la evaluación y la detección es más importante porque obviamente están en crecimiento. Como ya lo dijimos, la plasticidad de los huesos es más fácil de tratar y es un problema que se puede corregir a tiempo. Les doy mi número de contacto, es el 55 31 16 05 43. 55 31 16 05 43. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo dos consultorios. El primero lo atiendo por la mañana, no hay ningún otro médico. Me encuentro en perdón, me encuentro en artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Bellas Artes, muy cerca del Metro San Juan de Letrán, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Posteriormente me traslado en el turno vespertino a la calle de Hacienda de Pastejé, número 42 en la colonia Impulsora, Metro Impulsora, ahí de 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y consultas a domicilio, aquel paciente que no pueda salir o que no lo puedan llevar sus familiares, no se preocupe, márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y aquí la importancia de hacer un diagnóstico temprano es darle el tratamiento temprano, evitarle una complicación a largo plazo a nuestros hijos. Lo que buscamos para ellos es siempre que tengan una buena calidad de vida, que tengan una buena calidad mental, pero aquí la calidad de vida depende mucho del papá y de la mamá. ¿Por qué? Porque en este momento, pues obviamente el paciente no puede tomar decisiones. Y regresando del corte, vamos a seguir con este gran tema que es el dolor de la rodilla en el paciente pediátrico. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con los doctores? Comunícate a nuestros teléfonos 55 28 77 35 93, 55 28 77 35 94 y 55 28 77 35 95. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, regresamos nuevamente a esta gran estación en su programa Salud y Bienestar. La estación se llama 1470 de Grupo Fórmula y aparecemos los lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Aparece tanto el nutriólogo Luis Lemus, el rehabilitador físico Ernesto Urbina y un servidor, soy el doctor Daniel León, para hablar de temas de salud que a usted le importan, que a usted le interesan. Fíjese que aquí también se utiliza la medicina preventiva. Cuando muchas de las ocasiones tenemos que el paciente, el niño, está presentando dolor de rodilla, algo muy importante y que mucha gente piensa que el estar gordito es estar sano. Aquí lo importante es ver si el niño está en su peso, está con sobrepeso o el paciente ya tiene un grado de obesidad infantil. Aquí es importante revisar todo esto porque también es estar cargando mucho peso a esas rodillas. ¿Practica algún deporte? ¿Qué tipo de deporte practica? ¿Con qué tipo de calzado? Si tiene algunas medidas preventivas para no lesionarse. ¿Cómo es el uso de rodilleras para cuando están jugando fútbol? ¿O tiene todo su equipo preventivo? Aquel niño que juega fútbol americano. Hay gente que se está golpeando de las rodillas. A mí me ha tocado ver a los niños o inclusive yo creo que también lo hice cuando era niño, cuando jugábamos a las canicas. La forma de tirar a las canicas normalmente nos aventábamos de rodillas y empezábamos a jugar. Aquí es lo importante, ir preguntándole al niño si tiene alguna actividad y qué tipo de actividad, cómo la practica, si calienta antes o no calienta antes. Esto es lo importante. Adelante, Ernesto. Claro que sí, y sobre todo también recordemos pues que el reposo absoluto rara vez es la solución en nuestros problemas. Obviamente primero hay que detectarlo a tiempo, como bien lo comenta doctor. Siempre es muy importante que los padres, los tutores, los maestros, entrenadores o cualquier persona que esté observando al niño se dé cuenta de estos problemas, que no solamente pues son transitorios o que se van a corregir solos, sino que sí necesita una atención y en el mayor de los casos, pues obviamente son problemas que no tienen mayores consecuencias, ¿no? Obviamente siempre guiados con la atención o con la persona especialista.
Aquí lo importante, como se los comento, el reposo absoluto pues no es la solución. En los niños lo que necesitamos es un movimiento guiado y seguro. Y les voy a dar a continuación algunos ejercicios que podemos aplicar de manera general para fortalecer, pues obviamente los músculos y para tener pues una correcta incluso alineación. Podemos hacer, bueno, empezar con una extensión de pierna sentados. Esto no requiere más allá de una silla. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, nos vamos a poner de frente a la silla como si nos fuéramos a sentar. Vamos a estirar una pierna y la vamos a mantener recta 5 segundos, así elevada. Luego bajamos despacio hasta que toquemos la silla y repetimos 10 veces por lado. Otro ejercicio que es bueno y que nos ayuda sobre todo al equilibrio es caminar con puntas y talones. Esto va a fortalecer tobillos y los músculos que estabilizan también la rodilla. Entonces vamos a evitar ahí cualquier movimiento que no sea correcto y este fortalecimiento de tobillos pues nos va a dar esta estabilización, ¿no? Y esta fuerza. Podemos hacer también algunas mini sentadillas, digámoslo así, contra la pared, sin bajar más de 45 grados y de una manera controlada y guiada. Y podemos hacer también, y esto es como muy divertido, juegos de equilibrio. Juegos sobre una pierna, estar ahí parados, digamos, un rato, unos 10, 15 segundos, luego cambiar de pierna, pero esto es ideal hacerlo sobre colchoneta o inclusive sobre el pasto. O sea, los niños cuando los llevemos al parque, vamos a jugar con ellos, vamos a establecer estos ejercicios de equilibrio y obviamente ellos no se van a dar cuenta de que están haciendo ejercicio, sino lo van a ver como un juego, pero nosotros como tutores pues vamos a saber que le estamos ayudando sobre todo a tener mayor fortaleza y este apoyo y este equilibrio para ellos. ¿Para qué? Para evitar caídas, para evitar lesiones futuras. Es algo que podemos prevenir de una manera divertida, doctor. Y así es, Ernesto, y sobre todo para cuando van a practicar algún deporte, ya sea fútbol, fútbol americano, taekwondo o algún otro tipo de deporte, básquetbol, lo que tenemos que decirle a los padres es que tienen que llevar su equipo de protección siempre completo, indicarles el tipo de tenis, zapato tenis que tiene que utilizar el niño para que ese deporte no le vaya a provocar un daño y sobre todo el calentamiento, ese calentamiento que normalmente en algunas ocasiones no lo hace bien el paciente, tienen que calentar entre 30 y 40 minutos antes de empezar alguna actividad física, ya sea natación, ya sea algún deporte como el básquetbol, fútbol, voleibol, porque aquí en este caso van a estar saltando y es donde van a golpear más sus rodillas. Eso es lo importante, siempre platicar con los papás que aparte del deporte que están haciendo, obviamente también en casa hagan algunas actividades físicas que le permitan tener una condición física al paciente. Y cuando el paciente ya tenga dolor, inmediatamente llevarlo al médico y si es necesario tomarle las radiografías. No se espante, tomar una radiografía no le va a provocar daño al niño o al adolescente. Aquí lo importante es que si no se la toma puede llegar a tener una lesión más severa y que le puede llegar a cambiar la vida. En este caso, también tenemos que hacer en el paciente, darle medicamentos, pero medicamentos que no le dañen tanto el organismo. Entre ellos tenemos el ibuprofeno, tenemos el paracetamol, pero esto lo estamos diciendo de manera informativa. En ningún caso tómelo como que a mi niño le duele ahorita la rodilla, le voy a dar este tipo de medicamentos. No, hay que darlos dependiente de dosis de acuerdo al peso que utilice el paciente. Algunos medicamentos se van a mandar, son por kilogramos por día y por peso, el cual va a hacer que el paciente obviamente se sienta mejor. Ernesto, si nos puedes decir tu número telefónico, adelante. Claro que sí, doctor. Aquí un dato curioso que me gustaría compartir con toda la audiencia antes es que los músculos que más protegen la rodilla no siempre están en la rodilla, sino están en la cadera, están en glúteos y obviamente también en la pierna.
Entonces, un buen ejercicio y un buen fortalecimiento siempre nos va a ayudar a tener una rodilla sana, una rodilla fuerte y sobre todo estable. Les doy mi número de contacto, es el 55 31 16 05 43. Les repito, 55 31 16 05 43. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo dos consultorios. El primero en artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Posteriormente, en el turno vespertino, me encuentro en Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Ahí me encuentro de 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados a partir de las 2 de la tarde a 4 de la tarde. Consultas a domicilio. Usted me habla, nos ponemos de acuerdo y ya puede ir a su domicilio. Márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Ahorita continúa Ernesto y mandas al corte. Claro que sí, doctor. Recuerden también que cuando marquen a nuestros números, no se olviden de decir que están escuchando este programa de salud y bienestar. Esperen también algunas promociones los próximos días, algunos descuentos, inclusive también con el nutriólogo Luis Lemus, quien no pudo estar el día de hoy aquí con nosotros. Esperen algunos temas porque vamos a estar tratando diferentes patologías, diferentes problemas y obviamente estaremos tratando los problemas y las sugerencias que ustedes nos hacen llegar a través de cabina. Entonces, bueno, vamos a mandar ahorita un corte comercial y regresamos. No se pierdan pues el siguiente bloque donde vamos a hablar acerca de este problema, la gonalgia infantil. Así es, Ernesto. Qué bueno que nos mandas al corte y decirles a los pacientes que pongan mucha atención porque regresando vamos a dar algunos tratamientos que le puedan servir a su hijo mientras lo trae a la consulta o también algún otro tipo de patologías que son frecuentes en la infancia, el pie plano y otras patologías. Vamos ya a un corte y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en Salud y Bienestar. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde y tenemos grandes promociones. Una de ellas es la vitamina D que nos ayuda al sistema digestivo, pulmonar, renal y también nos puede ayudar a lo que es el sistema óseo. Lo vamos a tener de 750 que cuesta en la farmacia únicamente a 600 pesos con 2 tabletas. Se toma una cada mes. Segundo, la glucosamina y condritina, una caja rojo con blanco. Usted la conoce, es grado médico, que es lo importante. Esto lo vamos a tener de 1,600 que cuesta en la farmacia a únicamente 1,100 pesos. Y aquel paciente diabético que requiera la vitamina B, se le va a regalar, escuchó usted bien, se le va a regalar en la compra de algún otro medicamento que requiera y usted pasa con su consulta, le damos su receta y si quiere comprar algún medicamento y también le receto la vitamina B, se lo va a llevar completamente gratis la vitamina D. Ernesto, adelante. Claro que sí, doctor. Aquí es importante y bueno, nos están llegando algunos mensajes. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos una lesión, una caída en la rodilla? Y nos pregunta aquí la señora Rosaura, ¿cuándo es oportuno colocar frío o cuándo es oportuno colocar calor? Esa es una excelente pregunta. Aquí
¿Cómo aplicar el frío o los hielos? El frío se utiliza en las primeras fases de una lesión o cuando hay una inflamación activa. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de las primeras 48 a 72 horas después del golpe, de la caída o de la torcedura. Cuando hay hinchazón, enrojecimiento o este calor local. ¿A qué me refiero? Cuando tocamos la inflamación y sentimos ese calor así intenso, en ese momento es bueno colocar el frío. Y obviamente también en el dolor agudo tras una actividad física intensa. ¿Por qué funciona aplicar el frío? Es muy sencillo. El frío provoca vasoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Que reduce el flujo sanguíneo, por lo tanto, la inflamación y el dolor. ¿Cómo lo vamos a aplicar correctamente? Con compresas frías. Estas bolsitas también de gel que de repente venden en las tiendas o inclusive en las plazas comerciales. O lo más sencillo, tomar hielo envuelto en una tela, pues digamos delgadita, una tela fina, de estas como manta de cielo o inclusive una franela. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? De 15 a 20 minutos, de 3 a 5 veces al día más o menos. Vamos a estar aplicando sobre la lesión los hielos o el frío. No debemos de aplicar el hielo directamente sobre la piel, obviamente para evitar quemaduras por el frío. Aquí un ejemplo muy sencillo para que me entiendan a qué me refiero, es como cuando el motor de un coche se recalienta. Lo primero es enfriarlo antes de intentar arrancarlo de nuevo. Eso es lo que vamos a hacer con una lesión cuando aplicamos el frío. ¿Cuándo debemos aplicar el calor? Nos estaba preguntando la señora Rosaura. El calor se utiliza después de que la fase inflamatoria inicial haya pasado o en dolores que ya son crónicos o en dolores musculares. ¿Cuáles son las indicaciones más comunes? En dolor muscular o rigidez sin inflamación visible, ¿ok? Cuando de repente a lo mejor decimos, es que como que me contracturé tantito, de repente hice como algún movimiento mal, pero no tenemos este hinchazón con calor, ¿ok? En dolor crónico también o de larga evolución podemos aplicar también el calor o inclusive algunas veces antes de ejercicios de rehabilitación para mejorar la elasticidad muscular. Aquí es importante no aplicar calor cuando vayamos a realizar después una actividad física muy extenuante. ¿A qué me refiero? Que vayamos de repente a correr, no sé, que los 5 kilómetros o los 10 no apliquen calor en piernas o algo porque ahí puede ocurrir una debilidad muscular. Es muy importante saber en qué momentos lo podemos aplicar porque si lo aplicamos en un tiempo que no es, puede hacernos una lesión, ¿ok? O inclusive antes de levantar pesas es muy peligroso aplicar calor en los músculos porque no tenemos la misma fuerza y puede ocurrir alguna lesión. ¿Cómo vamos a aplicar, obviamente, el calor de manera correcta? Con compresas calientes, con bolsas de agua caliente o una manta eléctrica, inclusive ya las venden en algunos servicios de paquetería, ya las venden en las tiendas especializadas, son como unas mantitas que se calientan. Y aquí, pues obviamente el tiempo que vamos a tener es de 15 a 20 minutos de 2 a 3 veces al día. ¿Por qué? Porque nos va a dar esta relajación, nos va a dar elasticidad muscular, pero les repito, es muy importante saberlo aplicar de manera correcta. Es como calentar una liga, pues antes de estirarla. Si la intentas jalar en el frío, pues se va a romper, pero si calientas la liga se vuelve más elástica y por eso, pues las contracturas o los dolores se mitigan un poco. Esto lo pueden hacer en lo que van con un especialista como el doctor León, que nos va a diagnosticar de manera correcta cualquier problema o situación. ¿No es así, doctor? Así es, antes que todo, siempre una radiografía cuando el dolor sea de manera frecuente. Si es ya que tenga el paciente un dolor esporádico que hoy le duela y que dentro de un mes le vuelva a doler, posiblemente se traten de los discos de crecimiento. Si nosotros al ver al niño de frente, con un poquito abiertas las piernas, con un short y vemos que tiene una desviación o no están bien alineadas las rodillas, bueno, hay que ver si es por el pie, tiene pie plano, tiene pie en algus o en valgo, o qué es lo que tiene el paciente para, de acuerdo a esto, iniciarle sus plantillas, iniciarle su tratamiento y corregir esas piernas.
Si es discos de crecimiento, yo a la gente les digo que no acostumbren a los hijos a estar tomando medicamento. Lo que podemos hacer es un poco de sábila, la ponemos a asar, la abrimos, la ponemos a asar y la ponemos tibiecita en la noche, ya cuando vaya a ir a la cama el paciente, se la ponemos tibiecita en la articulación y la sábila lo que contiene es un desinflamatorio y por lo tanto al día siguiente el niño se va a levantar como si nada. No se deja la sábila porque obviamente es fría, sino que nada más se va a calentar, dejar un momento y ya posteriormente se va a retirar y el paciente va a sentir la mejoría y no va a tener dolor y así ya no le estamos dando tanto medicamento. Otra cosa muy importante, el uso del calzado. Muchas de las ocasiones el calzado tiene que ser cómodo, del número, y no tiene que tener un tacón tan alto. Hay niñas que yo estoy viendo que están apenas en primaria, ya están algunas, salen los domingos ya con una zapatilla un poquito alta, así que esto no lo debe utilizar porque posiblemente se dañe las rodillas con el tiempo. También el uso de un buen calzado para la práctica de un deporte es muy importante. Y sobre todo, iniciarle un tratamiento que puede ser correctivo ya para toda la vida. Alinear esas rodillas le va a permitir al niño que no tenga dolores más adelante cuando ya tenga 40, 50 años. Así que pongamos la medicina preventiva. ¿Nos das tu número telefónico, Ernesto, por favor? Claro que sí, doctor. Mi número es el 55 31 16 0543. Les repito, es el 55 31 16 0543. Y recuerden que cada vez que un niño se mueve sin dolor, no solo gana fuerza física, gana confianza, seguridad y ganas de explorar el mundo. La gonalgia en la niñez es una oportunidad para enseñar que el movimiento es salud, que cuidar el cuerpo de hoy es invertir en una vida activa para el día de mañana. Y recuerden también que hasta el 50% de los dolores de rodilla en niños activos están relacionados con desequilibrios musculares y no con lesiones graves. Lo bueno es que esto es corregible, entonces todos los papás y mamás que nos están oyendo, observen muy bien a esos niños y detecten cualquier problema a tiempo. ¿No es así, doctor? Así es, Ernesto. Y yo les doy mi número de teléfono, mi dirección y los horarios. Me encuentro en artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y en el turno vespertino me encuentro en la calle de Hacienda de Paz, Tejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Ahí me encuentro a partir de las 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado, de lunes a viernes, y los sábados de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Consultas a domicilio, usted me marca, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto acudo a su domicilio. Márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y la siguiente semana vamos a estar tratando un tema muy importante, la diabetes mellitus. Sus causas, sus secuelas que pueda tener, insuficiencia renal crónica, ceguera, retinopatía diabética, pie diabético. Todo esto lo vamos a tratar la siguiente semana. Que Dios los bendiga y que los cuide. Y los dejamos con la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Buenas tardes.